Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, referente al libro de San Mateo capítulo 25, donde se nos narra la historia de las 10 vírgenes, Mateo 25 está hablando de 3 temas que se cumplirán en el tiempo del futuro. Y habla sobre la parábola de las 10 vírgenes, donde habla del juicio a Israel y donde se va a celebrar quién entrará y quién no entrará al reino milenial, donde allí estarán los que han sobrevivido parte de la gran tribulación. Habla también de la parábola de los talentos, y esto está hablando acerca de la venida de la segunda venida del Señor, de los siervos, la segunda venida de Jesús a la tierra, y de los talentos, que está hablando de la recompensa al pueblo de Israel. Habla acerca del juicio a las naciones y habla también sobre los gentiles que sobreviven o que sobrevivieron a la gran tribulación, donde se va a decidir quién entrará y quién no entrará al reino milenial. El capítulo 25 empieza con las palabras entonces, dándonos a entender, según la gramática del texto, que el capítulo 25 es cronológicamente seguido a los acontecimientos del capítulo anterior, que es el 24. Por lo tanto, este capítulo empieza con los temas que el capítulo 25 o 24 terminaron o mejor dicho, termina hablando, que era la venida del Hijo del Hombre y el juicio sobre los dejados y los tomados, que son los temas centrales que trata la segunda mitad de este capítulo. El capítulo 25 habla de la venida del esposo, y lo representa con la venida del Hijo del Hombre, del juicio a Israel, que son los dejados y son los tomados, y del juicio a los gentiles, que son las ovejas y los cabritos. La parábola de las 10 vírgenes habla de la costumbre del casamiento. Una parábola es una historia humana que se encierra en una lección espiritual. La parábola de las 10 vírgenes habla de la costumbre judía relacionada con el casamiento, pues así habla, semejante a esta parábola, era como en los días de Jesús se llegaba a practicar, una costumbre que ha cambiado con el pasar del tiempo, pero que hoy día los judíos etíopes siguen practicándola tal cual. Jesús enseñó esta parábola que había 10 vírgenes y que estaban esperando la venida del esposo para entrar con él al convite de boda. Los discípulos, seguramente, en el momento en que llegó a escuchar las parábolas del Señor Jesús, posiblemente no pudieron entender el verdadero significado espiritual que conllevaba este mensaje acerca del futuro de Israel, pero lo que sí pudieron entender, casi seguro, era la semejanza que esta parábola tenía, es decir, las costumbres del casamiento, pues en los días en que estaban ellos o que llegaron a vivir, era la costumbre judía que se practicaba. Para poder entender cómo eran las costumbres del casamiento judío en los tiempos de Jesús, bueno sería leer El último amanecer de Jerusalén, un libro muy bueno que habla acerca de las costumbres del casamiento, del desposorio y de todo esto, que es un tema muy, muy bueno. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Este versículo nos está hablando de la segunda venida del esposo, la cual está siendo esperada por 10 vírgenes. Decir que algunas traducciones en lo referente a la venida del esposo, según el versículo 1, también se traduce esposa. Por ejemplo, en la Biblia pesita dice: en aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio y la novia, dando así claramente a entender que las vírgenes, símbolo de Israel, están esperando la venida del esposo con su esposa, es decir, Cristo y la Iglesia, que vienen a la tierra para establecer el reino milenial o para celebrar el convite de bodas. Entonces,
¿Simbolizan las 10 vírgenes a la iglesia? No. Si estas vírgenes fueran la iglesia, entonces te estarían esperando al novio. Pero en esta parábola, las 10 vírgenes esperan al esposo. Estas vírgenes están esperando a la persona que ya viene casada. Por lo tanto, estas vírgenes no pueden ser la novia, que es la iglesia. Aunque en algunas versiones de la Biblia se traduce novio en vez de esposo. Pero hay que decir que las traducciones más antiguas lo traducen esposo y no novio, como traduce la versión de la Septuaginta al español o la Biblia textual y otras muchas más versiones. Es importante entender que las traducciones que dicen novio en lugar de esposo, esto no hace cambiar el verdadero significado de lo que esta parábola quiere llegar a decir. ¿Quiénes son estas vírgenes? Estas vírgenes representan al pueblo de Israel. Son aquellos que llegaron a sobrevivir a la persecución del anticristo, según se cuenta en Apocalipsis capítulo 12, y a los judíos de la gran tribulación, que éstos estarán esperando en la venida de Jesús a la tierra, pues en los últimos días de la gran tribulación gran parte del pueblo de Israel se llegará a convertir a Jesús, llegándolo a reconocer como el Señor y Mesías, como se describe en el libro de Zacarías capítulo 12 y verso 10. ¿Quién es el esposo? Bien, pues el esposo, sin duda alguna, es el Señor Jesús en su segunda venida, donde viene a establecer el reino milenial, según Mateo capítulo 24 y verso 30. ¿Por qué están esperando al esposo? Bueno, están esperando al esposo, pero contrariamente, como muchas veces se ha dicho, no lo están esperando como novia, para entrar con él a celebrar la boda, como algunas veces se traduce pues en la Reina Valera, el versículo 10, sino que lo están esperando para entrar al convite de boda, como invitadas. Como bien interpreta este versículo la Biblia textual, dice: pero mientras iban a comprar, llegó el esposo, y las preparadas entraron con él a la fiesta de bodas, y fue cerrada la puerta. Esta misma interpretación da el interlineal griego-español, la Biblia al día, la Biblia del lenguaje sencillo, la Biblia de Jerusalén del año 1976 o la Biblia pesita español, Biblia K2, israelita, mesiánica de estudios y otras muchas más versiones lo aclaran de esta manera para quitar o disipar equívocos de que las vírgenes que esperan no es la iglesia y no entran para celebrar la boda, sino más bien entran al convite de boda, que se está celebrando una boda, una fiesta. ¿Qué simbolizan las 5 vírgenes prudentes? Bueno, pues ya hemos dicho que son los arrepentidos y los convertidos del pueblo de Israel, que salen vivos de la gran tribulación. Y habiendo sido, según Zacarías capítulo 12, verso 10, llenos del espíritu de gracia y de oración y de reconocimiento, estos, ¿vale?, a quien traspasaron era y es el Mesías, el Hijo de Dios. Estos judíos son comparados a 5 mujeres o 5 vírgenes prudentes, que cuando el esposo venga en la segunda venida y los encuentre preparados, es decir, llenos, con aceite en sus vasijas, dando a entender una vida llena del Espíritu Santo, donde hay un genuino arrepentimiento y donde hay una regeneración, que es el nuevo nacimiento, estos entonces entrarán como invitados al convite de boda, o que es lo mismo, al milenio. Sabemos que al día de hoy la nación de Israel no reconoce a Jesús como el Mesías, pero en la gran tribulación, especialmente en el tiempo final de la gran tribulación, muchos, no todos, pero sí muchos del pueblo de Israel se llegarán a arrepentir y se entregarán de todo corazón, creyendo que Jesucristo es el Mesías. Este reconocimiento por parte del pueblo de Israel se les compara pues a las vírgenes prudentes. A estos judíos arrepentidos se les compara como
vírgenes prudentes. Bueno, pues hasta aquí dejamos la primera parte y continuaremos con el segundo tema.